a veces hablo con los pacientes que yo me recibí en el año 80 y pasamos varias batallas, ¿no? Yo me recibí con la aparición del HIV, que fue una pandemia quizás no muy hablada como pandemia, pero que lleva millones de muertos. Lo que pasa es que se fue dando en una forma lenta y con enormes mejoras a lo largo del tiempo. Bueno, tenía, disculpe la molestia, ¿no? Tenía todo el peso de la cuestión cultural, ¿no? Cultural, la discriminación. Claro. Toda esa historia al principio de la discriminación aún entre los mismos médicos, de no querer atender a las personas enfermas, y la mortalidad del 100% que veíamos en esa época, que cambió drásticamente, y hoy las personas con tratamientos muy simples hacen vida absolutamente normal, y la mortalidad se está pegando a la de la gente que no tiene el virus. Después hubo, en el año 96, lo dramático de esta ciudad con el tema del Hanta. Tuvimos la pandemia del 2009 con la gripe A, tuvimos brotes de meningococo, brotes epidémicos en la comunidad. Esto fue algo que yo no viví nunca en el tiempo, con una enfermedad nueva, desconocida, que fuimos conociendo en todos estos meses. Que me acuerdo cuando hablábamos al principio que yo les comentaba que yo nunca había visto algo así cuando se comparaba con una gripe común. No tanto por la mortalidad por caso como tiene, por ejemplo, el Hanta, que tiene 30-50% de mortalidad, sino por la terrible capacidad de diseminación que tiene, con una mortalidad que es relativamente baja, que es del 2%, pero cuando vos sumás millones de personas infectadas en el mundo, se hacen las cifras que estamos viendo, 5 millones de muertos en el mundo. Estados Unidos tiene más muertos con esto que con la gripe española del 18, ¿sí? Y acá la cantidad de muertos que dejó hasta ahora, que es dramático, y todo el sufrimiento que se asoció en cosas que he visto este tiempo en familias con mucho dolor, y toda la incertidumbre y la problemática económica que acompañó a todo esto, ¿no? Que es bestial, ¿no? Claro, sumado a eso, que quizás es muy visible porque hay un montón de gente que ha tenido un impacto social, económico tremendo, también el enorme impacto cultural que va a tener de aquí hacia adelante. Sí. Me da la sensación que, como ninguna otra de las epidemias que hemos transitado, esta va a tener implicancias culturales globales en una modificación que se ha dado en un tiempo récord. En 2 años dejamos de cumplir con tradiciones habituales, desde lo más simple como tomar un mate, ¿no? Sí. Eso y por ejemplo, el uso del barbijo. Yo a veces pienso, a lo mejor yo nunca más me vuelvo a sacar el barbijo en el consultorio, ¿no? Esto que veíamos tan raro de los orientales. No parecía raro, y hoy, la verdad, porque unido a todo esto también se vio cómo disminuyeron otras infecciones virales de transmisión respiratoria en forma drástica en los últimos 2 años, como la gripe o el virus sincicial respiratorio que produce la bronquiolitis en los chicos, y todo esto es por el uso de estas cosas, más allá de los aislamientos y las cuarentenas y todo eso que fue tan doloroso, ¿no? ¿Estamos ya en condiciones de empezar a hablar en un sentimiento de salida del episodio o usted es cauto en este sentido? Yo soy cauto porque no quiero volver a vivir lo que vivimos, ¿sí? Y entonces, hoy leía el último reporte publicado hoy de la OMS a nivel mundial que muestra la tendencia en el mundo, y en el mundo los casos en la última semana siguen disminuyendo 10%, las muertes disminuyeron 14% en el mundo. Hay algunas diferencias puntuales en algunos países, pero la tendencia es una tendencia a la caída. En Argentina se ve claramente eso, se ve en Chile, se ve en Uruguay claramente. Lo que pasa que cuando uno vio lo que pasó en otros lados con la variante Delta, es muy precavido. Y cuando la variante Delta entró en otros países, la experiencia que hay de un sinnúmero, ya son 187 países donde se extendió, desde que entró y hubo menos de 5% de los aislamientos de todos los COVID son Delta, ¿sí? Que es la situación que tiene ahora la Argentina. La cifra es baja de aislamientos, y más allá de brotes comunitarios como hubo en alguna zona en la ciudad de Buenos Aires o en Córdoba,
Hay circulación comunitaria, pero es muy baja todavía en los datos que tenemos. No tenemos datos de todos los pacientes que tienen COVID hoy, qué tipo de virus tiene. Eso se toman muestras representativas estadísticamente que se van publicando secuencialmente, ¿sí? Eso hay que verlo dinámicamente. Pero en los países que entró Delta, lo que sucedió es que desde que entra y tiene tasas de aislamiento menores del 5% comparado con otros virus, con el gamma, con el lambda que circula en Argentina, a las 6-8 semanas estamos en el 50% y un tiempo después estamos en el 80 y en el 90% de los aislamientos son delta, ¿sí? Eso es lo que se produjo en otros lugares con esta variante. En Latinoamérica eso no está sucediendo, en Argentina eso no está sucediendo, porque ya llevamos cerca de 2 meses desde que tenemos este conocimiento de que está el Delta en Argentina y sin embargo se mantiene bajo. ¿Y esto, perdón, a qué podría llegar a deberse? Bueno, ese es lo que son especulaciones, son hipótesis. Yo particularmente lo que creo, como creen muchos otros especialistas, es que es una combinación de la salvaje infección en tasas de incidencia que hubo en Latinoamérica, incluyendo la Argentina, sí que hubo una diseminación del virus más alta que en muchos lugares del mundo, y eso generó cierto grado de inmunidad para infecciones futuras, aunque la inmunidad no es la misma para la cepa original de Wuhan que las que fueron apareciendo más tardíamente, porque no se cruzan exactamente con nuestras defensas. Ese es un aspecto. Si uno calcula que en Argentina hay alrededor de 5 millones de casos diagnosticados, los cálculos son cuántos son los que se enfermaron realmente de COVID y no lo sabemos. Claro. En el mundo las especulaciones y los cálculos matemáticos que se hicieron es que eso hay que multiplicarlo por lo menos por 5, ¿sí? Es decir, que serían 25 millones de personas que se infectaron con el virus salvaje. En Bariloche tenemos hasta ahora más o menos 25.000 diagnósticos confirmados. Multipliquemos eso por 5 y nos da 125.000 personas que se infectaron. Claro. Entonces, esas personas ya tienen cierto grado de inmunidad y si lo combinamos con la progresión que ahora tenemos números significativos finalmente con las vacunas, forman un pool de gente que tiene un grado de protección mayor. La población ya está en otras condiciones. Entonces es probable que si se disemina Delta no sea dramático en la ocupación de camas de terapia y en las muertes que tuvimos en la última ola. Yo sé que usted es un hombre de ciencia y seguramente está en condiciones de disociar lo que tiene que ver con todo el alrededor que hace al seguimiento que la sociedad o el conjunto social tenemos de lo que ha sido la pandemia desde el comienzo hasta aquí. Pero también es cierto que también esto forma parte de un mensaje que el conjunto social recibe y a veces actúa en consecuencia. Un ejemplo es esta sensación que ha tenido la población argentina que han sido muy repentinas las aperturas y los anuncios de aperturas vinculados al resultado electoral y que nuestro virus previo, que es el virus de la suspicacia, nos hace creer que, bueno, en gran medida el resultado electoral empujó este tipo de aperturas. Usted que lo puede ver desde el ámbito científico, ¿lo lee del mismo modo? ¿Puede separarlo? Yo siempre trato de hacer un análisis técnico con los datos que yo tengo desde la ciencia. Cuando yo veo, viste, en la ciencia uno está acostumbrado a ver los datos, a ver cifras, a ver comparaciones con otros países. Cuando uno ve los resultados hasta ahora en la Argentina, y yo ¿qué veo? Veo cuántos se infectaron, cuántas muertes hubo, que es incontrovertible. Claro. Y cuando yo veo muertes, siempre en este tipo de estadísticas hay que compararlo con cada 100.000 o cada millón de habitantes. No podemos comparar número de muertes de Argentina con número de muertes de Estados Unidos, porque son poblaciones absolutamente diferentes. Peras o manzanas, decían las maestras de matemáticas. Entonces, cuando yo comparo por 1 millón de habitantes y veo a la Argentina está hoy en el 10º lugar al día de hoy, ¿sí? O sea que no nos fue bien. No nos fue bien, claro. Claramente no nos fue bien. Y cuando hay algún análisis hecho que me parece
digamos, que aporta datos desde un punto de vista constructivo. Cuando vos analizás número de muertes, con cuántos días hubo de cuarentena y cuál fue la caída del PBI en economía, que cuando uno trata de combinar todo, los resultados en Argentina no fueron buenos, fueron muy malos, ¿sí? Entonces, yo soy cauto. Cuando yo veo las medidas una por una, las medidas están pensadas desde un punto de vista infectológico. Porque por ejemplo, se dice a partir del 1 de octubre no, se permite no usar el barbijo en la vía pública, ¿no? Cuando uno está en ambientes exteriores es absolutamente menos contagioso que cuando uno está en lugares cerrados, ¿sí? Esa normativa también dice que es obligatorio en espacios cerrados y cuando hay en espacios públicos abiertos con aglomerados de personas. Y ahí entramos en cómo se define aglomerado de personas. Y también lo que yo tomo en cuenta en este tipo de mensajes es cómo lo lee tan meticuloso artículo por artículo como lo leo yo en cuanto a qué está permitido y qué no está permitido, o se toma un mensaje global que tiene sentido hacia la liberación, ¿sí? Entonces, yo soy cauto y tengo miedo de repetir historias. Claro. Entonces, sería cauto en las aperturas. Con la siguiente salvedad, siempre lo que hemos visto es que siempre es más fácil prohibir, siempre es la conducta más fácil, que aperturas más complejas, que requieren más cerebro en el diseño, que son más complejas de diseñar. Pero lo que también hemos aprendido, que a esta altura de la evolución de la pandemia y lo que pasó en Argentina, ya no se puede prohibir más. Entonces tenemos que hacer otro tipo de diseños, que hoy son los que están haciendo en otros países del mundo, ¿sí? Los diseños, ¿con qué tienen que ver? Con clasificación de lugares de procedencia, con semáforos de riesgo, de acuerdo a cuál sea la situación en cada país, ¿sí? Por ejemplo, yo comparo hoy la Argentina, tiene casos en los últimos 7 días de progresión, que es lo que yo veo como marcha de la pandemia. ¿Cómo estamos progresivamente semana por semana? En los últimos días tenemos más o menos 30, 35 casos por millón de habitantes en Argentina, en Chile, en Uruguay. Estados Unidos tiene 300, Reino Unido tiene 500, ¿sí? O sea, ¿cómo vamos a abrir las fronteras? ¿Con qué requerimientos? De acuerdo a qué tasas de infección tengan, ¿sí? Ese es un aspecto. Después, ¿cómo circula la gente? ¿Con carné de vacunación? ¿Con una dosis? ¿Con 2 dosis? Que eso claramente es lo que contribuyó a la caída de los casos. La vacunación y el porcentaje que adquieren los distintos países en tasa de vacunación. Hablando del tema de los países y la vacunación, está en plena discusión ahora las reacciones que ha tenido la OMS con respecto a Sputnik V. Argentina sigue generándola, sigue vacunando con la vacuna rusa, como la incorporamos sociológicamente prácticamente. Y la pregunta es, y es parecida a la pregunta que hacíamos recién, ¿esto es netamente geopolítica o realmente hay una duda médica sobre la vacuna? No, muchas veces me preguntan esto y lo que me encuentro es que yo, digamos, en el ámbito científico médico vos te manejás por la evidencia publicada. Claro. ¿Sí? La evidencia publicada en revistas internacionales con jurado, con revisores, que es muy difícil publicar, ¿no? Porque es muy riguroso el proceso. Entonces, eso nos da certeza sobre lo que uno lee, lo trasladás en los pacientes, no porque uno lo invente, sino porque está digamos, comprobado con el nivel de comprobación que tienen determinadas cosas en determinado tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que veo como lector de todas las revistas que se publican de más alto impacto en medicina, las mayores publicaciones están hechas con vacunas como Moderna, Pfizer, AstraZeneca, porque se usó en Europa, y hay menos publicaciones con las vacunas chinas y con la vacuna Sputnik. Las 2 publicaciones que hay con Sputnik en revistas internacionales de primer nivel mostraban datos muy buenos.
son datos de menos cantidad que lo que tengo para compararlo, tengo menos evidencia que lo que tengo con otras vacunas. Por eso busco datos nacionales y es muy importante que nosotros generemos data, ¿sí? Claro. Hay lugares del país que se movieron en ese sentido y hay datos nacionales de efectividad. Eso es cuando una vacuna sale a la cancha y empezás a vacunar a la población general y tenés que tener registro, por ejemplo, de qué efectos adversos tenés ya en miles de personas, en millones de personas, no como los trabajos de fase 3 que son en 40.000 personas, 50.000 personas, ya tengo en millones de personas y tengo datos de efectividad. Estos datos de efectividad son cuánta gente vacunada con una dosis, con 2 dosis, adquirió la enfermedad, ¿sí? De esos que adquirieron la enfermedad, ¿cuántos se internaron? ¿Cuántos se internaron en terapia intensiva? ¿Cuántos murieron? Hay datos que se van generando en Argentina y esos son los datos que yo busco con ansiedad, porque son datos que me sirven para la práctica cotidiana, ¿sí? Los datos que tenemos en Argentina muestran que para las formas graves, la internación en terapia intensiva y la muerte, las 3 vacunas con distinto ranking que varía no son exactamente iguales, pero de menor a mayor, la vacuna Sinopharm, en segundo lugar la vacuna de AstraZeneca y en tercer lugar, ascendente en efectividad, la vacuna Sputnik, protegen en un 80-85% contra formas graves, ¿sí? Entonces, el punto es que también lo que se está discutiendo entre los especialistas es, con las vacunas que tenemos actualmente, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Que no nos infectemos y cursemos como un resfrío común o como una gripe común leve, o que no terminemos internados en terapia intensiva y estemos conectados al respirador con riesgo de muerte del 50%. Hoy no es la misma situación, la actual, la situación con la que se generaron las vacunas hace ya un tiempo, que se diseñaron contra la cepa de Wuhan, la original. Las variantes que fueron sucediéndose encajan menos con la vacuna, con las vacunas diseñadas originalmente, pero siguen, por los datos que tenemos hasta ahora, cubriendo en un 80-85% contra las formas graves. Y hoy eso es lo que uno más recomienda a la gente, que con la vacuna a lo mejor nos infectamos, pero tenemos muchas menos posibilidades de caer enfermos gravemente y morir. No cero, no existe eso, no es cero, pero tenemos un 80-85% de posibilidades de tener menos gravedad. La última pregunta que le hago antes de despedirlo y agradecerle por supuesto la presencia acá. ¿Vamos a llegar a saber si fue una mutación natural del virus o fue un virus de diseño esto? Yo también me lo pregunto porque yo no puedo saber eso. Yo siempre cuento cuando hablo con los medios es que yo estoy enfrente al paciente, yo atiendo pacientes, soy un médico asistencial y jamás un médico asistencial va a poder saber eso con exactitud. Siempre cuento que he escuchado en todos los webinars que hemos escuchado este tiempo de congresos por esta vía, etcétera, etcétera. Entre las cosas que rescato, escuché a un científico argentino que trabaja en Estados Unidos y trabajó en diseños de laboratorio de virus, que hubo un gran revuelo en su momento porque pudieron replicar el virus de la polio en el laboratorio, ¿sí? Es decir, una persona acostumbrada al manejo en esos ámbitos. Y lo que él dijo en esa reunión, que era cerrada para médicos especialistas, es que lo que él veía de la estructura del virus era que era muy difícil diseñarla en el laboratorio. Que su presunción, una opinión calificada porque trabaja en eso, es que es un virus salvaje proveniente de los murciélagos. Vieron que hay una búsqueda bestial del virus igual en la población de murciélagos. Vieron que los murciélagos tienen digamos, una capacidad bestial para alojar a coronavirus, y esto abre las puertas para problemas futuros. Eso es lo máximo que puedo decir al respecto. La OMS mandó una comisión a China que fue muy criticada.
y se pide reabrir la investigación y yo estoy esperando ansiosamente los resultados de eso. Marcli, de verdad un gusto haberlo tenido por aquí. No, un gusto igual que sirva para la gente.